Buenas tardes, profesor Osvaldo García. Mi nombre es Jimena Manrique y expondré sobre el concurso de delitos en materia penal. Como vimos, un único delito se comete cuando se realiza una acción típica descrita y sancionada en la ley. En el concurso de delitos puede ser que en un mismo proceso se puede imputar a una persona la realización de varios tipos penales. Esto tiene que ver con la aplicación de las penas, se pueden acumular o ver por separado. Es la regla general, es la acumulación material de las penas del artículo 74 del Código Penal. La excepción a esta regla general es el artículo 75 del mismo cuerpo legal y que corresponde a una morigeración. Respecto a la clasificación tenemos el concurso real o material. Acá se da el supuesto en que la comisión del delito se producen varios hechos que constituyen delitos diferentes y punibles independientemente. Se caracteriza por pluralidad de hechos, es la regla general. Se trata de una acumulación material desde la perspectiva jurídica. Los elementos, unidad del sujeto activo, que las acciones realizadas por un mismo sujeto, no importa aquí la circunstancia o calidad u otra consideración, que haya pluralidad de acciones punibles, pluralidad de delitos provenientes de una pluralidad de acciones, varios delitos, varias acciones. Inexistencia de condena ejecutoriada respecto de los delitos, dice relación con que la sentencia no esté firme, no requiere que se haya cumplido efectivamente. Como ya dijimos, son independientes entre sí. La penalidad del concurso real está dada en el artículo 74 del Código Penal y opera cuando pueden cumplirse penas simultáneas, privativa más multa. En caso contrario, comienza a cumplir la pena más grave. Un ejemplo está dado cuando un delincuente decide robar un banco y mientras escapa se enfrenta a un policía y lo mata. Ha cometido dos tipos penales, el robo y el homicidio. Después tenemos el concurso ideal o formal, que es otra clasificación. Acá un mismo hecho constituyen dos o más delitos. Se caracteriza por la unidad del hecho, que dice relación con un conjunto de sucesos del mundo exterior que concurren en una misma dimensión, espacio-tiempo. El profesor Echeverry nos dice unidad de hecho, un solo momento. Están clasificados en heterogéneo y homogéneo. Concurren tipos penales de distinta naturaleza como incesto y violación en el primero, heterogéneo dijimos. Y homogéneo, el tipo penal es el mismo, varias muertes por la explosión de una bomba, podría ser. Un ejemplo, por impericia o negligencia del autor se produce la muerte de una persona y lesiones graves a varias. Entonces el delito correspondería a un homicidio culposo y lesiones culposas en una misma acción, conducción imprudente o negligente. Se producen infracciones correspondientes a dos tipos penales distintos. También hay una tercera clasificación denominada concurso medial. Esta es una consideración de parte de la doctrina. Es una especie de concurso real. Se da en el supuesto que un delito sea medio necesario para la comisión de otro. Se da con la pluralidad de hechos, por ejemplo, lesiones hasta provocar la muerte o falsificación de documentos para cometer una estafa. El mismo tratamiento tiene que el concurso ideal que está dado en el artículo 75 del Código Penal. En este caso concreto se analiza la conexión ideológica según el plan de autor que existe entre los diversos delitos y no solo el hecho causal de sucesión temporal. Se puede dar la aplicación del concurso medial y real por un tercer delito ajeno. Elementos del concurso ideal. Unidad del hecho. Acá se hace un análisis del factor finalidad que tiene que ver con la voluntad del sujeto activo y del factor normativo respecto a la descripción típica dada por la ley. El segundo elemento, que el autor o coautores sean los mismos, que la acción sea única y responden a un mismo sujeto o varios sujetos. Que la acción sea objeto de pluralidad de valoración jurídica, que se encuadre en un mismo tipo varias veces. Tratamiento penal del concurso real y medial.
Está dado en el artículo 75 del Código Penal. Esta es una consideración más benigna, es el menor reproche para quien por necesidad de cometer un delito comete otro. La aplicación es la pena mayor asignada al delito más grave de entre las otras asignadas por la ley para los otros delitos. Si entre las penas restrictivas y privativas de libertad la primera es de mayor duración que la segunda. La pena mayor es la que constituye un grado superior de la más grave o solo la más grave en caso que esté compuesta por un solo grado. En caso de no ser más benigna, se aplicará lo dispuesto en el artículo 74, cuando la pena es superior a la acumulación material, cumpliendo así con el principio pro reo. Bien, ahora respecto de las reglas de determinación de la pena. Acá hay varias consideraciones que se deben tener presentes al realizarla. Por ejemplo, en primer lugar, que el hecho sea típico. Esto quiere decir que esté descrito y sancionado por la ley, que sea antijurídico, típico y culpable. En segundo lugar, el grado de ejecución, si este es consumado, tentado o frustrado. Acá se hace un análisis del elemento objetivo y subjetivo del tipo penal. El dolo, esto es el conocimiento y voluntad de la realización de los elementos del tipo objetivo. Luego viene el análisis del grado de participación criminal. Aquí está involucrado el inter criminis. Determina el grado de responsabilidad penal del agente, ya sea autor, si es mediata y directa, según lo dispone el artículo 15 del Código Penal, cómplice, según lo dispone el artículo 16, que son los que cooperan por actos anteriores y simultáneos, o encubridor, según lo dispone el artículo 17, los que con conocimiento de la perpetración del crimen o simple delito intervienen con posterioridad. Esta situación está asociada a la pena y a la teoría del dominio del hecho. Luego se consideran las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que son situaciones concretas descritas por el legislador, que influyen en la magnitud de la pena, son elementos accidentales del delito. Aquí se hace un primer análisis de las eximentes que están señaladas en el artículo 10 del Código Penal, luego las atenuantes del artículo 11, están las relacionadas con la motivación del delincuente del artículo 3, 4 y 5 y 10 del artículo 11, de la personalidad del sujeto del artículo 11, número 6 del Código Penal. Luego, las atenuantes relacionadas con la conducta del autor posterior al delito. Esto está dado en el artículo 11, número 7 y 8 y 9 del Código Penal. Se procede a calificar las agravantes, que tienen que ver con agravar la responsabilidad criminal, o sea, aumentan la pena del artículo 12 del Código Penal y en relación al artículo 64. Los efectos de las agravantes están dadas en atención a que no se puede aplicar las penas sustitutivas de la ley 18.216. Es un factor indiciario de peligrosidad criminal, interrumpe el plazo de prescripción de la pena de 10 años para los crímenes y 5 años para los simples delitos. Faculta al juez para que imponga penas de sujeción de vigilancia a la autoridad en caso de robo y hurto con imposición de medidas de seguridad. En cuanto a las mixtas, a las circunstancias mixtas, por regla general el parentesco agrava cuando afecta a bienes jurídicos inminentemente personales, como la vida, en el caso del delito de parricidio, la salud, la libertad sexual, y atenúa cuando se infringe el patrimonio. En esta situación se exige que se conozca el vínculo jurídico. La última consideración tiene que ver con la extensión del mal causado, que es una apreciación doctrinaria que está dada en el artículo 69 del Código Penal. Tiene que ver con la intensificación o incremento de la lesión del bien jurídico con posterioridad a la consumación formal y consecución de la intención o fin perseguido por el autor. El homicidio, el delito se consuma con la muerte y se agota cuando el delincuente sacia su sed de venganza. Por ejemplo, el descuartizamiento del cuerpo o cuando se ha dejado a una familia sin
el jefe de hogar y este es el padre de hijos menores que necesitan de su apoyo y protección. Dentro de los límites de cada grado, el juez podrá determinar la cuantía de la pena en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal causado por el delito. En relación a estas reglas podemos ver un caso, por ejemplo, una persona que se encuentra detenida en un centro de detención preventiva cumpliendo una condena por el delito de robo es sorprendido por un gendarme portando o escondiendo dentro de sus pertenencias una cantidad de 250 gramos de pasta base de cocaína. Ante esta situación, el imputado o el condenado que está cumpliendo condena confiesa el delito y aporta todos los antecedentes necesarios para su esclarecimiento. Si aquí aplicamos la regla de determinación de la pena, vemos que el hecho es típico, antijurídico y culpable, puesto que se trata de un delito tipificado en la ley 20.000 de tráfico de estupefacientes. Acá se califica como microtráfico de estupefacientes en atención a la cantidad que portaba. Esto es 250 gramos de pasta base de cocaína. En cuanto a la participación criminal en calidad de autor, según lo dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal, esta persona ha tomado parte de manera inmediata y directa en la ejecución de los hechos mediante la realización de acciones que evidencian esta actividad de tráfico ilícito de estupefacientes, como por ejemplo tener la droga en su poder, comerciar con ella, etcétera. Respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, le favorece el atenuante de haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, puesto que con sus dichos se pudo corroborar la versión del gendarme, puesto que él podría haberlo negado, haber dicho que se lo habían puesto a otra persona, etcétera. Y puesto que este gendarme era el único testigo presencial del hecho típico establecido en el proceso, ubicando a esta persona en el lugar del suceso y reconociendo el porte de la bolsa en donde se encontró la droga. Esta situación de colaboración sustancial de los hechos tiene que ser fundamental y decisiva en el esclarecimiento de los mismos. En todas sus etapas del proceso, los participantes, los medios y la formación y forma de comisión del delito y su grado de participación. Concurre en este caso también la agravante contemplada en el artículo 12, número 15 del Código Penal, esto es, la reincidencia, que el Código lo señala haber sido condenado el culpable anteriormente por delitos a que la ley señale de igual pena, de igual o mayor pena. También hace referencia a la jurisprudencia respecto de esta situación, la reincidencia, cuando dice perpetración de un nuevo delito después de haber sido condenado o reo por sentencia ejecutoriada por uno o más hechos delictivos anteriores. Como sabemos, en nuestro caso, este señor está cumpliendo una condena por el delito de robo. Y además concurre en este caso la calificante de haber cometido el delito en lugar de reclusión previsto en la letra H del artículo 9 de la ley 20.000. Profesor, con esto he concluido mi presentación. Hago presente que en la bibliografía revisada está el libro Derecho Penal, tomo 2, de don Mario Garrido Mon. Conceptos generales, ley penal, extradición, causas de extinción de responsabilidad penal, consecuencias civiles del delito. Esperando que este trabajo haya sido un aporte, le doy las gracias y me despido. Muy gentil.